30 años cocinando gazpacho y levantando su negocio, y el va y suelta delante de todos los invitados en el aniversario, ella no sirve para nada. Lleva toda la vida colgada de mí. A los 50, hizo lo que muchas apenas se atreven a susurrar en la almohada. La historia de una mujer que, al entrar en su sexta década, recuperó la voz, el nombre y a sí misma. Hola, amigos. Nos alegra darles la bienvenida al canal. Pero antes de continuar, cuéntenos desde qué país nos están viendo y no olviden suscribirse. María se despertó justo un segundo antes del timbre del despertador. La costumbre de levantarse a las 5 de la mañana se le había quedado grabada después de tantos años: preparar el desayuno, alistar a los niños, repasar los documentos de Javier. Los niños hacía tiempo que se habían ido, pero el horario seguía ahí. Apagó el despertador con cuidado y se deslizó fuera de la cama para no despertar a su marido. Javier dormía con los brazos abiertos, ocupando todo su lado, un sueño profundo, propio de quien está convencido de su propia importancia. En el baño, María se quedó mirando largo rato su reflejo. Las arrugas alrededor de los ojos hablaban de miles de sonrisas, algunas sinceras, otras forzadas. Dejó de teñirse las canas hacía 6 meses y ahora los mechones plateados contrastaban con elegancia con su aún abundante melena castaña. 50. ¿Cómo se había colado ese número sin avisar? «Feliz cumpleaños, María», susurró al espejo y sin querer sonrió. Un recuerdo de hace 30 años la asaltó: el patio de la universidad, los bancos bajo los naranjos, y ella, la empollona con una trenza gruesa, abrazando sus apuntes, frente a Javier, que rasgueaba su guitarra con aire despreocupado, con esos dedos largos, musicales, y esa sonrisa que hacía temblar a medio campus. Empollona», le gritó entonces. «¿A que no sabes ni una canción de Paco de Lucía?». No se ofendió, se rió y recitó de memoria la primera estrofa de Entre dos aguas. Ver su cara de sorpresa valió la pena haber escuchado en secreto el casete prestado por la vecina de cuarto. María sacudió la cabeza para alejar los recuerdos. Tenía mucho por hacer. A las 7 en punto ya había tapas en la mesa, la carne marinada esperaba su turno y la masa para los churros reposaba en el rincón más cálido de la cocina. Sus manos se movían con seguridad, repitiendo los movimientos que su madre le enseñó: cuando cocines, ponle alma, si no, la comida será vacía. El móvil sonó brevemente. Un mensaje de Lucía iluminó la pantalla: «Feliz cumpleaños, querida. Sé que ya estás en pie cocinando. Recuerda, hoy es tu día. Te quiero. Llego a las 6». María sonrió imaginando a su incansable amiga, madrugando solo para ser la primera en felicitarla. Lucía era la única que siempre había visto en ella algo más que una esposa o madre. «Estás enterrando tu talento, María», solía decirle desde que supo que renunció al doctorado. Hace 29 años, esa renuncia le pareció lo correcto. «¿Para qué necesitas eso?», susurraba Javier apasionadamente, besándole el cuello. «Yo pondré el mundo a tus pies. Juntos construiremos un futuro que ni imaginas». El futuro. María sonrió con tristeza, removiendo la masa para la tortilla. Hoy esa palabra sonaba ingenua. «¿Qué pasa? ¿Vas a alimentar a un ejército?». La voz ronca de Javier la hizo sobresaltarse. Estaba en la puerta de la cocina, despeinado, en pantalones de casa y con la marca de la almohada en la mejilla. Antes esa imagen le despertaba ternura, ahora, solo agotamiento. «Buenos días», dijo María sin mirarlo. «Ya sabes que hoy vienen invitados». «A propósito», dijo Javier, sirviéndose café, «invité a los Rodríguez y a los Hernández. Hay que hablar del nuevo centro comercial». María se quedó inmóvil con la cuchara en la mano. «¿El día de mi cumpleaños?». Su voz era baja, pero afilada como el acero. «¿Planeas una reunión de negocios en mi aniversario?». «No exageres», dijo él con indiferencia. «Ya iba a haber invitados. ¿Qué más da?».
Solo tienes que poner la mesa, como siempre. Como siempre. Antes, Javier le regalaba flores escogidas por él, no encargadas a última hora por su asistente. Una vez le trajo un ramo de flores silvestres recogidas junto a la carretera. Me recordaron a ti, sencillas, pero si las miras bien, las más bonitas. Ahora, ni siquiera recordaba que hoy era un día especial. Salgo ahora, vuelvo a las 6, dijo Javier mientras se terminaba el café. Ah, y no te pases con las especias en la carne. A Rodríguez no le gustan. Se fue sin esperar respuesta. María se quedó ahí, con harina en los dedos y amargura en el corazón. El móvil volvió a sonar. Esta vez era un video. En la pantalla apareció la cara de su nieto Mateo, de 5 años. Abuela. Su vocecita llenó la cocina de calor. Felicidades. Mira lo que dibujé. Mostró un sol naranja brillante y una figura femenina con una sonrisa desproporcionada. Eres tú. Explicó. La mejor abuela del mundo. A María se le humedecieron los ojos. Por eso valía la pena vivir. El timbre sonó mientras terminaba de poner la mesa. En la puerta estaban Isabel y Mateo. El niño se lanzó a sus brazos. Mami. Exclamó Isabel abrazándola. Feliz cumpleaños. Le entregó una caja elegante. Es de parte de Mateo y mía. Dentro había un fino pañuelo de seda, justo el que María había admirado cuando fueron juntas de compras un mes antes. Mateo, ¿qué le dices a la abuela? Le recordó Isabel. Feliz cumpleaños. Dijo él, dándole otro dibujo, esta vez con brillantina. Yo lo pegué solo. Mientras Mateo rebuscaba en la caja de juguetes que siempre lo esperaba, Isabel observó con atención a su madre. Te ves cansada, dijo. ¿Otra vez lo preparaste todo tú sola? Papá podría haber contratado un catering. Estoy bien, respondió María con un gesto. Mejor cuéntame cómo va tu trabajo. ¿No tenías problemas con el nuevo proyecto? Isabel suspiró y comenzó a contarle sobre el conflicto con el redactor jefe que rechazó su propuesta de artículos sobre mujeres emprendedoras. Imagínate, dijo, que es un tema demasiado limitado. En pleno 2023. María negó con la cabeza, pensativa. Mira, enfócalo desde otro ángulo, no como mujeres en los negocios, sino como innovación en emprendimiento. Muestra cómo encontraron su nicho, que las distingue. Empieza con los casos más impactantes y luego pasa a las nuevas. Isabel la miró sorprendida. Es brillante. ¿Cómo no se me ocurrió? Sacudió la cabeza. Mamá, tú deberías dirigir un departamento con esa mente. A veces no entiendo cómo puedes quedarte en la sombra con todo lo que sabes. María no dijo nada, pero en su rostro apareció una mezcla de amargura y sueños enterrados. El día apenas comenzaba y ella ya sentía que algo cambiaba, como si este aniversario no fuera solo una fecha más, sino una puerta hacia un futuro nuevo, desconocido. María alisó las arrugas invisibles de su vestido azul marino, lo había encontrado un mes atrás en una tienda de segunda mano, auténtica seda española, sobrio pero con un toque especial. El precio era ridículo, o los vendedores no sabían lo que tenían entre manos, o querían deshacerse rápido del stock. El vestido le quedaba perfecto, como si lo hubieran confeccionado para ella. Cuesta creer que esto fue de otra persona, murmuró girándose frente al espejo. Javier seguramente tendría algo que decir, la esposa de un empresario exitoso y usando ropa de segunda. Pero los tiempos en que María temía su juicio habían quedado atrás. Había aprendido a economizar hacía mucho, pagando los estudios de los hijos, ayudando a sus padres, ahorrando para regalos de sus nietos con el dinero que su marido consideraba exclusivamente suyo. Los recuerdos la llevaron sin querer a principios de los 90. Entonces, Javier no distinguía entre lo suyo y lo de ella, eran un equipo. María, esta es nuestra oportunidad. Susurraba Javier con entusiasmo,
apretando sus manos. El comercio mayorista es una mina de oro, todo el mundo lo dice. Yo tengo contactos, tú la cabeza de economista. Estaban sentados en la pequeña cocina de su piso alquilado. Isabel, su primogénita, dormía en el cochecito al lado. María acababa de cumplir 23 años, había terminado sus estudios y el permiso de maternidad llegaba a su fin. Había que decidir qué camino tomar. Pero, ¿de dónde sacar el capital inicial? María negó con la cabeza, arreglando mecánicamente la mantita de su hija. Podríamos pedir un crédito, propuso Javier con cautela. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Eran tiempos inciertos, los bancos quebraban uno tras otro, los estafadores brotaban como hongos tras la lluvia y las tasas de interés parecían números de teléfono. Hipotecando mi piso, dijo despacio, refiriéndose al pequeño apartamento que había heredado de su abuela. Los ojos de Javier brillaron, pero enseguida disimuló. No te estoy presionando, amor. Solo digo que esta puede ser nuestra salida. Una semana después, María firmaba los papeles en un banco donde trabajaba una excompañera de universidad. Ella les consiguió un interés del 70% anual, por aquel entonces, casi una obra de caridad. Alquilaron su primer almacén en las afueras de la ciudad, un hangar sucio con goteras. Javier negociaba y traía la mercancía, María llevaba la contabilidad, hablaba con los primeros clientes, calculaba los riesgos. Cuando nació Diego, a menudo iba al almacén con el bebé en brazos, improvisándole un rincón entre las cajas para que durmiera. No podemos seguir vendiendo así para siempre, dijo ella al cabo de 6 meses, hojeando su cuaderno de cuentas gastado. Necesitamos una tienda de verdad, con letrero y caja registradora. Pero eso son palabras mayores, protestó Javier. Y todos abren en el centro. Los alquileres allí son una locura. María negó con la cabeza. Nosotros abriremos en los barrios. Tengo una idea mejor. El teléfono interrumpió sus recuerdos, un mensaje de su hija. Mamá, no te preocupes si papá se olvidó de felicitarte. Diego y yo sí nos acordamos. María sonrió con tristeza. Sus hijos entendían todo, incluso aquello que ella no decía. Mientras tanto, su memoria la arrastraba de nuevo al pasado. Los barrios dormitorios son donde está el dinero. Le explicaba a Javier, desplegando sobre la mesa un mapa casero de la ciudad. Al centro la gente va a trabajar, pero vive y compra en sus barrios. El alquiler es 3 veces más bajo y la circulación para productos básicos, más alta. Javier dudaba, pero cuando su primera tienda en un barrio popular duplicó en un mes la facturación del kiosco vecino del centro, celebró como si la idea hubiera sido suya desde el principio. A finales de los 90 ya tenían 5 tiendas. María era un torbellino, niños, casa, contabilidad, negociaciones con proveedores. Estos últimos preferían tratar con ella antes que con Javier. Contigo todo es claro y directo, le dijo un veterano mayorista una vez, en una oficina llena de humo. Tu marido promete mucho, pero su mirada es escurridiza. Mejor trato contigo. María se puso una sencilla hebilla de plata en el cabello, regalo de su hijo por su último cumpleaños. El conjunto estaba casi listo. Solo le faltaba decidir, tacones o bailarinas cómodas. Al fin y al cabo, era su aniversario. ¿Y cuándo cambió todo? Se preguntó, mirando los 2 pares de zapatos. La respuesta llegó sola. Quiero presentarles al autor de la estrategia de desarrollo más innovadora de nuestra empresa. Javier sonreía ampliamente frente a los empleados en el 5º aniversario de la firma. La idea de abrir tiendas en los barrios, y no en el centro como todos, ha sido un acierto total. María se quedó paralizada contra la pared, sin creer lo que oía. Aquella idea había sido suya, se la había explicado durante noches sin dormir, la había calculado hasta el mínimo detalle mientras él dudaba. Sus miradas se cruzaron, y por un segundo Javier vaciló, pero enseguida, entre los aplausos, siguió.
Siempre buscamos nuestro propio camino. Aquella noche, María se emborrachó por primera vez de verdad. Lucía la reanimaba con té en su cocina y María, entre lágrimas, decía: no es que se haya apropiado de la idea. Es lo fácil que lo hizo, como si fuera lo normal. Desde entonces aprendió a quedarse en la sombra, a presentar ideas como si fueran de él, a hacer todo el trabajo sucio y luego a aplaudir sus brillantes decisiones. Tú sola te metiste en esto, decía Lucía, intentando arrastrarla a cursos, al teatro, al gimnasio. Ni siquiera estás en tu propia vida. Pero María siempre lo dejaba pasar, el negocio crecía, los hijos exigían atención y en medio de todo eso, se perdió. Incluso cuando, 10 años atrás, en un viaje con Javier, tomó por error su teléfono y vio un mensaje de una tal Carmen, no armó escándalo. Leyó la conversación, sintió que el suelo se le deshacía bajo los pies y volvió a dejar el móvil donde estaba. Luego pasó una semana enferma. Un resfriado, dijo. En realidad, el dolor y la impotencia la doblaron. Javier nunca supo que ella lo sabía, y Carmen desapareció pronto de sus vidas, un capricho pasajero, tal vez, pero algo dentro de María se congeló para siempre. El timbre la hizo sobresaltarse. ¿Los invitados? ¿Tan temprano? Miró el reloj. No, aún quedaban 2 horas. Debía de ser el repartidor con la tarta. Su mano se detuvo en el pomo al recordar la conversación de hacía una semana, la que lo cambió todo. Estaban cenando y María le contó que le había regalado a su nieto un coche teledirigido. Otra vez gastando mi dinero en regalos inútiles, dijo Javier con fastidio, apartando el plato. Con unas chuches bastaba. Mi dinero. 2 palabras. 30 años de matrimonio. Un negocio construido juntos desde la nada. Y así era, mi dinero. María se quedó callada, pero algo se rompió por dentro. Algo definitivo. Como si al fin alguien dijera en voz alta lo que ella se había negado a aceptar. Para él, ella no era una socia, era un apéndice, una empleada doméstica con funciones de contable. ¿De verdad esto es todo lo que merezco tras 30 años?, se preguntó entonces. Y ahora, de pie ante el espejo en el día de sus 50 cumpleaños, por fin pudo responder con sinceridad: no. Merezco más. María se puso los tacones con determinación y se dirigió a abrir la puerta. Este día no debía ser otro aniversario cualquiera, debía ser el comienzo de una nueva vida, su vida. El timbre sonó puntualmente a las 4. Los padres de Javier siempre eran los primeros en llegar, con puntualidad española. María se irguió, cerró los ojos por un segundo para tomar fuerzas. La sonrisa que se puso con el vestido de fiesta se volvió un poco más tensa. Consuelo se quedó inmóvil en la puerta, imponente como un monumento, con su habitual collar de perlas, un recuerdo de sus años como profesora de literatura en una escuela prestigiosa. Detrás entró Gustavo con paso arrastrado, una caja de bombones en las manos y una cálida sonrisa en el rostro. «Feliz cumpleaños, Marita», dijo el anciano, abrazando torpemente a su nuera. Olía a tabaco y loción de afeitar. Consuelo rozó la mejilla de María con los labios secos, ceremoniosa. «Espero que no lleguemos demasiado pronto», dijo, inspeccionando el apartamento con la mirada. «Oh, te has puesto azul. Una elección interesante. Aunque a tu edad, tal vez algo más discreto hubiera sido mejor». María aceptó el abrigo de su suegra en silencio. 30 años de comentarios así la habían enseñado a no reaccionar, pero hoy cada palabra rebotaba en la coraza interior que se había puesto junto con su decisión de cambiar. «Pasen al salón, enseguida sirvo el té». «Déjame ayudarte». Gustavo fue tras ella a la cocina, tropezando con un jarrón de flores. En sus ojos se leía una disculpa no dicha por su esposa, una pequeña solidaridad silenciosa que se había formado entre ellos desde el primer día. «¿Cómo estás, Marita?», preguntó en voz baja cuando estuvieron solos. «¿Al menos Javier te felicitó como se debe?». Ella no respondió,
y fue suficiente. El anciano suspiró, sacando una cajita del bolsillo interior. Esto es de mi parte. No se lo digas a Consuelo, para ella con bombones basta. Dentro había unos pendientes de plata con topacios, discretos, pero elegantes. Gustavo, no era necesario. Sí que lo era, dijo con firmeza su suegro. Lo veo todo, aunque esté viejo. Tú llevas cargando con todo esto muchos años. Al regresar al salón con la bandeja de té, María vio a Consuelo examinando con expresión de desagrado un broche infantil hecho por Mateo, una estructura torpe de cartón, brillantina y flores secas. ¿Y eso lo hizo él solo? La voz de su suegra rebosaba un escepticismo apenas disimulado. ¡Qué afición tan extraña para un niño! A la edad de Mateo, Javier ya desmontaba radios. Mateo es un niño muy creativo, respondió María con calma, recogiendo el broche y prendiéndolo cuidadosamente a su vestido. Y estoy orgullosa de que sepa ver la belleza en las cosas simples. Algo en su tono hizo que Consuelo se callara, tal vez fue la dureza inesperada en la voz de una nuera que normalmente cedía en todo. A las 6, el apartamento se llenó del murmullo de voces, los socios de Javier llegaban en fila, como salidos de una fábrica, mismos trajes, mismas sonrisas, mismas esposas con el pelo brillante de laca y bolsos de marca. María los recibía con la cortesía automática de una anfitriona experta, mientras Javier derrochaba saludos, abrazaba a los hombres y besaba las manos de las mujeres. Ni una palabra sobre el aniversario de su esposa, como si se tratara de una cena de negocios cualquiera. «Ay, María, estas tartaletas están deliciosas», entonó Blanca, esposa de Rodríguez, con ese tono que se reserva para elogiar a alguien de categoría inferior. «Eres una maga. Ojalá yo supiera cocinar. Menos mal que tenemos un chef italiano en casa». Ana y Sofía, María siempre confundía sus nombres, asintieron con entusiasmo. «Oh, Barcelona en mayo es una maravilla», dijo una de ellas, haciendo sonar sus pulseras. «Nos quedamos en ese hotel junto a la costa. ¿Recuerdas que te enseñé fotos? 5 estrellas y mayordomo personal». María asentía y sonreía, sintiéndose invisible. En su propia casa, en su propio cumpleaños, no era más que parte del servicio, un elemento decorativo. «Permítanme rellenar sus copas», dijo, deslizándose entre los invitados con una botella de vino. Su madre le había enseñado: «María, pase lo que pase, no pierdas la dignidad. Puedes llorar, pero hazlo con la espalda recta». Esas palabras resonaban en su cabeza mientras escuchaba retazos de las conversaciones de Javier. «Sí, fue idea mía. Una estrategia muy rentable. ¿Mi mujer? Oh, ella se ocupa de la casa. Fue una decisión arriesgada, pero yo entendía el mercado. Cada mérito robado, cada mentira, la hería. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se hacía más fuerte. Cada palabra de su marido era otro ladrillo en el muro de su determinación». Lucía irrumpió como un torbellino, rompiendo el protocolo del evento. «Perdón por llegar tarde». Abrazó a María con fuerza, sin preocuparse por arrugarle el vestido. «Feliz cumpleaños, querida». No traía bombones ni vino, sino un paquete voluminoso y de forma irregular, envuelto en un papel de colores vivos. «¿Qué es esto?». María sonrió por primera vez de verdad esa noche. «Ya lo verás luego», le guiñó un ojo Lucía. «Es para tu nueva vida». Javier frunció levemente el ceño al verla. Nunca ocultó que consideraba a Lucía una mala influencia para su esposa. Divorciada con pájaros en la cabeza, así la llamaba durante sus peleas. «Lucía», dijo con frialdad, «siempre tan llamativa en tus entradas». «Javier», respondió ella con una sonrisa igual de fría, «siempre tan hospitalario, ni siquiera has mencionado que hoy es el cumpleaños de tu esposa». Un segundo de silencio incómodo. María tomó a su amiga del brazo y la llevó a la cocina con la excusa de ayudar con los aperitivos. «¿Qué estás haciendo?», susurró,
mirando por encima del hombro. ¿Qué dije de malo? Lucía cogió una aceituna con naturalidad. Solo la verdad, esos pavos reales en tu casa ni saben que es tu cumpleaños. ¿De qué hablan? ¿Yates? ¿Relojes? María bajó la mirada, jugueteando con el bordado de un paño de cocina. A veces siento que no estoy viviendo mi vida, dijo en voz baja. Como si fuera actriz secundaria en una película sobre Javier. Lucía le tomó los hombros y la miró fijamente. Pues acaba con esa función, María. ¿Hasta cuándo? Eres hermosa, inteligente y fuerte. Llevaste el negocio cuando ese, señaló el salón, se pasaba las noches con la guitarra. Críaste hijos maravillosos. Aún estás a tiempo de empezar de nuevo. ¿A los 50? Rió María con amargura. María. Lucía bajó la voz al notar la silueta de Javier en la puerta. ¿Recuerdas que hoy cumple 50? No es el final, es el principio. Antes de que María pudiera contestar, sonó el timbre. ¿Esperas a alguien más? Preguntó Lucía, sorprendida. No. Frunció el ceño María. Los niños ya están aquí, los demás también. Abrió la puerta y se quedó inmóvil. Frente a ella estaba un hombre alto, con canas en las sienes, abrigo elegante y un ramo de peonías blancas, sus flores favoritas. Antonio. Susurró María, sintiendo cómo sus mejillas se encendían. Antonio Martínez sonrió con timidez, nuestro compañero de universidad. Hola, María. Perdona la intromisión. Supe por amigos en común que hoy era tu cumpleaños y quise pasar a felicitarte. ¿Quién es, cariño? La voz de Javier se oyó cerca y ella sintió su mano posesiva sobre el hombro. Oh, mira quién está aquí. Fernando, digo, Antonio. ¿Cuánto tiempo? Antonio le tendió la mano y Javier la estrechó con exagerada cordialidad. Pero María notó la tensión en su mandíbula. Quizás recordaba aquellos años de rivalidad silenciosa por su atención. Pasa, pasa. Dijo Javier, casi arrastrándolo adentro. ¿Qué te trae por aquí? ¿No estabas en Barcelona? Antonio asintió, liberándose con elegancia del abrazo forzado. Sí, viví allí 15 años. Pero volví hace poco. Estoy desarrollando un negocio ecológico por aquí. Por fin, se volvió hacia María y le tendió el ramo. Feliz cumpleaños, María. Dijo con una calidez en la voz que la hizo temblar por dentro. Estás igual que siempre. María aceptó las flores, respirando ese aroma que creía olvidado. Peonías blancas. ¿Cómo lo recordaba? ¿Acaso se había quedado con ese detalle de aquella primavera lejana en la que ella le dijo casualmente que eran sus favoritas? Aquella vez, en la fiesta de fin de curso, Antonio desapareció media hora y volvió con un ramo. Todavía recordaba cómo se sonrojó al dárselo y cómo se le apagó la mirada al verla con Javier. Gracias. Dijo con una sonrisa en la que asomó una ternura que la sorprendió. ¡Qué alegría verte! En el rostro de Javier se dibujó algo que parecía una mezcla de sorpresa y celos. Venga, únete. Dijo, dándole una palmada demasiado fuerte en el hombro. Vamos a brindar por los viejos amigos. María fue a la cocina a poner las flores en agua. Le temblaban los dedos al cortar los tallos. Solo es un reencuentro inesperado, se dijo. Pero su corazón latía más rápido y no podía borrar la sonrisa. Por primera vez en años, su cumpleaños no le parecía un rito vacío. Este día sí marcaba el inicio de algo nuevo. El juego de comedor, comprado a principios de los 2000 como símbolo del primer gran éxito de su negocio, ahora le parecía ajeno a María. La superficie pulida de la mesa reflejaba el cristal y la porcelana que ella misma había colocado con esmero, como si fuera el escaparate de una tienda lujosa. 13 personas se sentaban alrededor de esa mesa, y el aire en la habitación se había espesado con aromas de perfumes y tensión contenida.
María fue la última en sentarse, su lugar estaba entre Gustavo y Lucía, una pequeña victoria táctica en una guerra invisible. Frente a ella se ubicaron Javier y Antonio, y esa disposición le daba a la escena un aire de duelo silencioso. El sonido de una copa tintineando con un tenedor cortó el murmullo general. Javier se puso de pie, sosteniendo la copa a la altura del rostro, un gesto perfeccionado en decenas de actos empresariales. Queridos amigos, empezó con una amplia sonrisa. Me alegra mucho verlos aquí. Hoy es un día especial para nosotros, y más aún porque muchos de ustedes no son solo socios comerciales, sino también amigos cercanos de la familia. María notó cómo Lucía alzaba apenas los ojos con fastidio, ni una sola palabra sobre el cumpleaños, como ya imaginaba. Hoy es un día significativo, continuó Javier, con un tono que puso en alerta a María. Justamente hoy se cumplen 20 años desde que abrimos nuestra primera tienda grande. El inicio de nuestra pequeña gran imperio, por así decirlo. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. María levantó la copa mecánicamente, sintiendo un hormigueo en los dedos. La fecha estaba equivocada, esa tienda la habían inaugurado un año antes. Javier lo sabía, pero evidentemente la verdad no encajaba en su discurso. En estos años he construido una red que se ha convertido en líder de su segmento, decía ahora usando exclusivamente la primera persona. No siempre fue fácil, hubo dificultades, dudas, pero siempre creí en lo que hacía. Y también en las personas que estaban a tu lado, espero. La voz de Antonio sonó calmada, pero con una nota de desafío. Por la maravillosa anfitriona María López. Feliz cumpleaños. Y por su apoyo al negocio todos estos años. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Los invitados se miraron entre sí, dándose cuenta apenas ahora de que estaban allí para un aniversario. Claro, claro. Javier rió forzadamente. María siempre ha sido un gran apoyo, ama de casa, madre, esposa. Y una analista talentosa, si mal no recuerdo, añadió Antonio con suavidad. En la Facultad de Economía todos le auguraban una carrera brillante. María se quedó inmóvil. Nadie había hablado de ella así en años, como una persona con talentos y ambiciones propias. En los ojos de Antonio vio el mismo respeto de aquellos años universitarios, cuando debatían apasionadamente sobre modelos económicos en los seminarios. Los logros académicos, desestimó Javier con un gesto. La vida es un poco más complicada que los problemas de clase. En efecto, intervino inesperadamente Rodríguez. En la vida es aún más importante saber analizar datos y detectar tendencias. Leí hace poco un estudio interesante sobre liderazgo femenino. Las empresas con balance de género en la dirección obtienen un 15% más de rentabilidad. Javier se tensó visiblemente. La conversación tomaba un rumbo que no le convenía. Vamos, no exageren, intentó bromear. Lo que falta es que digan que mi María podría dirigir una corporación. ¿Y por qué no? Antonio miró directamente a María y su mirada le cortó el aliento. Los entrantes dieron paso al plato principal y el diálogo volvió al cauce habitual: política, tipos de cambio, bienes raíces. María rellenaba copas, cambiaba platos, sonreía. Pero algo había cambiado, un nuevo voltaje invisible vibraba en el ambiente. Javier, ya enrojecido por el vino y claramente irritado por la presencia de Antonio, narraba con entusiasmo su nuevo contrato con una cadena de hipermercados. Imagínense, al principio no querían ni reunirse conmigo. Pero los convencí. Les hice una presentación que los dejó sin aliento. Y ahora, contrato firmado. Empezamos entregas el 1 de junio. María se detuvo, la cuchara suspendida a medio camino. Ese contrato era suyo. 3 meses de negociaciones, decenas de reuniones, trabajo minucioso con la documentación. Javier solo había asistido a la última reunión para firmar. Eso sí es interesante. Se animó Hernández, director de logística.
Si ellos ponen condiciones durísimas, ¿cómo lograste convencerlos? Tengo mi técnica. Javier guiñó un ojo. Mano firme y poder de persuasión. María bajó la mirada. No valía la pena esperar reconocimiento, siempre era así. Pero fue María López quien nos convenció de firmar los documentos iniciales, intervino entonces Méndez, hasta entonces callado, representante de los hipermercados. Recuerdo sus análisis y sus estudios de mercado. Un trabajo realmente impresionante. Silencio. La mano de Javier quedó suspendida en el aire, tenedor en alto. María sintió arder sus mejillas. En todos esos años, nadie la había reconocido públicamente. Y ahora, sin quererlo, alguien acababa de dinamitar la versión oficial de su vida. María a veces ayuda con cositas, musitó Javier con una sonrisa tensa. Un punto de vista femenino puede ser útil para los detalles, pero la estrategia y las negociaciones, eso es mi área. Méndez parpadeó, desconcertado. Pero la presentación y los modelos financieros los preparó ella, ¿no? Incluso nos sorprendió que no figurara como socia de la empresa. La cara de Javier se ensombreció. María vio como una vena le palpitaba en la sien, una señal clara de que se avecinaba una explosión. No estaba preparada para tanta responsabilidad, intervino María con suavidad. Siempre preferí mantenerme en un segundo plano. La modestia es un adorno femenino, dijo de pronto Consuelo. Aunque las mujeres modernas parecen haberlo olvidado. Lucía se irguió de inmediato, lista para responder, pero María le tocó la mano bajo la mesa. No ahora. El ambiente se volvió denso como niebla. Al llegar el postre, Javier, ya bastante ebrio, reía a carcajadas con sus propias bromas. Su mano en el respaldo de la silla de Sofía se demoró más de lo apropiado. María lo observaba como desde lejos, como una espectadora en un teatro del absurdo. Hablando de mujeres en los negocios, dijo Javier en voz alta, y algo en su tono puso a todos en alerta. ¿Una mujer de negocios, María? Si lo único que sabe es hacer gazpacho y ordenar papeles. Ha vivido colgada de mí toda la vida. Yo ya la habría echado si no fuera por... El sonido de un vidrio roto hizo que todos se sobresaltaran, el plato con el pastel de cumpleaños se había partido en las manos de María. Como en cámara lenta, se escurrió de sus dedos debilitados y cayó al suelo. Los pedazos de porcelana se mezclaron con crema y frutos rojos, una mancha viva en medio del interior sobrio. Silencio sepulcral. Todas las miradas se dirigieron a María, inmóvil sobre los restos del pastel. En sus ojos no había lágrimas ni vergüenza, solo una nueva e inesperada determinación. ¿Qué haces ahí parada? Javier fue el primero en romper el silencio. Limpia eso ya. ¿Ven? Eso es todo lo que hace. Lo limpiaré, respondió María con una voz firme. Lo limpiaré todo. Algo en su tono hizo que Javier se callara. Nunca la había oído hablar así. María se irguió despacio, mirándolo fijamente. En ese instante, vio con claridad toda su vida, cada año de matrimonio, cada renuncia, cada idea apropiada, cada vez que él tomó lo suyo como propio. Y en lugar de dolor, sintió alivio. Como si el peso de décadas se desvaneciera de repente. Lucía ya se había arrodillado para ayudar. Antonio dio un paso adelante, pero María los detuvo con un gesto. Yo misma. Dijo con una fuerza desconocida para ella misma. Desde ahora lo haré todo por mí misma. Un silencio denso como una manta cubrió la habitación. El tiempo parecía haberse congelado en ese espacio entre palabras, entre respiraciones. María sentía todas las miradas sobre ella, sorprendidas, incómodas, temerosas. Se agachó, recogió del suelo la parte intacta de la fuente de porcelana para el pastel y la colocó con cuidado sobre la mesa. Luego, lentamente, con una dignidad nueva, tomó su copa y se irguió por completo. La conciencia de su propia fuerza le llegó de forma tan inesperada como el amanecer tras una larga noche de invierno. Quiero brindar, dijo,
y su voz, normalmente apagada en presencia de su esposo, llenó toda la sala. Por la verdad y por los nuevos comienzos. Javier bufó, claramente con la intención de convertirlo todo en una broma, pero María continuó, sin dejarle espacio. Hace 30 años pedí un préstamo hipotecando el piso que heredé de mi abuela. Ese dinero sirvió para abrir nuestra primera tienda. Fue en el 93, cuando muchos lo perdían todo, y nosotros empezamos a construir. Su voz se volvió más firme. ¿Recuerdas, Carlos, el contrato con el Corte Inglés? Dijiste que estaba redactado de forma impecable. Rodríguez asintió lentamente, sin apartar los ojos de ella. Yo preparé esos documentos. Igual que la presentación para Mercadona el año pasado. Y las negociaciones con el banco en 2008, para la reestructuración de la deuda, también las llevé yo. Javier estaba en Tenerife, con sus socios. Una leve pausa al pronunciar esas últimas palabras dio a entender a los conocedores qué quería decir. Los ojos de Javier se entrecerraron, una vena se le marcó en el cuello. ¿Qué estás diciendo, María? Masculló entre dientes. ¿Te sientes bien? ¿Por qué no vas a descansar? Me siento bien, Javier, respondió María con tranquilidad. Por primera vez en muchos años me siento realmente bien, porque estoy diciendo la verdad. La idea de abrir tiendas en barrios residenciales en lugar del centro fue mía. El sistema contable que tanto elogiaron tus auditores, Pablo, también lo diseñé yo. Con cada palabra, parecía quitarse un peso de encima. Los recuerdos quemaban, pero ya no podía ni quería callar. Méndez carraspeó y dijo con torpeza. Debo reconocerlo, María López siempre entendió mejor los detalles que muchos profesionales. El trimestre pasado, cuando tuvimos problemas con la documentación aduanera, fue ella quien encontró la solución que salvó todo el envío. La cara de Javier se oscureció de rabia, pero a María ya no le daba miedo. El miedo es la cadena más fuerte, pero una vez rota, es imposible volver a ser prisionera. Hoy cumplí 50 años, continuó, erguida como si su columna vertebral se hubiera vuelto de acero, y es una edad perfecta para empezar a vivir para mí. Se volvió hacia Javier y lo miró directamente, sin miedo. Me voy, Javier. 5 palabras simples, y el universo dio un vuelco. Consuelo se llevó una mano a la boca. Lucía cerró el puño con discreta euforia. Javier soltó una risa corta, casi histérica. ¿Estás bromeando? Miró a los invitados, buscando apoyo. Claro que bromea. Es el cumpleaños, ha bebido un poco. No, no estoy bromeando, contestó María con calma. Ya lo he decidido. Javier se levantó bruscamente, tirando la silla. ¿Y a dónde piensas ir? Gritó, entre rabia e incredulidad. No tienes nada. No eres nadie sin mí. Puede quedarse en mi casa el tiempo que quiera, dijo Lucía con firmeza, poniéndose de pie. Por supuesto. Escupió Javier con sarcasmo. 2 viejas locas viviendo juntas. Siempre me la pusiste en contra. Javier. Todos se giraron sorprendidos. La voz de Gustavo, normalmente tan suave, sonaba ahora con fuerza inesperada. Hijo mío, ella tiene razón. El anciano se levantó con esfuerzo, apoyándose en la mesa. Nunca valoraste lo que tenías. He callado todos estos años, pero ya no puedo más. Así no se trata a una mujer. Javier lo miró como si su padre hablara en otro idioma. ¿Tú también? Traidor. Esto no es traición, intervino Méndez, rompiendo el silencio. Es justicia. María López salvó más de una operación que tú estuviste a punto de echar a perder con tu impulsividad. ¿Recuerdas lo de Alcampo? Tú insistías en tus condiciones y ella encontró un acuerdo aceptable para todos. Y el concurso del año pasado, añadió inesperadamente Hernández. Estábamos por romper negociaciones y ella envió de madrugada una tabla con cálculos que lo aclaró todo. 1 a 1,
Los socios recordaban momentos en los que María, no Javier, había demostrado visión y firmeza. Con cada palabra, Javier parecía encogerse, sus hombros anchos se encorvaban, su postura altiva se desmoronaba. Incluso Consuelo permanecía en silencio. Su mirada, normalmente dura hacia su nuera, mostraba ahora desconcierto y algo parecido a la vergüenza. María, la voz de Antonio fue serena y clara, atrayendo la atención de todos. Hace tiempo quería hablarte de esto. Necesito una directora ejecutiva para mi nueva red de tiendas ecológicas. Tu experiencia y conocimiento del mercado son justo lo que busco. Javier soltó una exclamación indignada. ¿Estás tratando de robarme a mi mujer? No, respondió Antonio con frialdad. Le estoy ofreciendo una posición profesional con el respeto y la remuneración que merece. María parpadeó, sintiendo una paz extraña. El mundo no se había derrumbado, al contrario, se había ensanchado. Su dormitorio, decorado al gusto de Javier, lo clásico nunca pasa de moda, María, ahora le parecía ajeno. Meticulosamente, iba guardando en una pequeña maleta solo lo esencial, documentos, algunas cosas queridas, fotos de sus hijos. Lo demás no importaba. El teléfono sonó, era Isabel. María respiró hondo y contestó. Mamá, en la voz de su hija se notaba la inquietud. Papá llamó diciendo tonterías. ¿Qué está pasando? Me voy de su lado, Isabel, dijo María con sencillez. Un largo silencio. Solo la respiración al otro lado. ¿Por lo que pasó en la cena? No, hija, por lo que pasó durante 30 años. Otra pausa. Luego, en voz baja. Hace tiempo que esperaba que hicieras esto. María se quedó inmóvil con una blusa en las manos. ¿De verdad? Mamá, la voz de Isabel se quebró, yo lo vi todo. Cómo te trataba, cómo te ibas apagando cada año. ¿Recuerdas cuando me dijiste que el amor debía hacernos más fuertes, no más débiles? Las lágrimas amenazaban con salir, pero María las contuvo. Lo recuerdo. Entonces quiero que estés con alguien que te haga más fuerte. En ese momento se abrió la puerta del dormitorio. En el umbral apareció Javier, despeinado, con la camisa desabrochada y una botella en la mano. María, tú no puedes, balbuceó tambaleándose. Sí puedo, respondió, cerrando la maleta. Perdona, Isabel, te llamo luego. Javier dio un paso al interior. Su rostro era una mezcla de furia y desconcierto, como un niño al que le quitan su juguete favorito. Todo esto es por tu amiguito. ¿Verdad? Ese catalán de mierda te ha lavado el cerebro. María negó con la cabeza. No, Javier. Esta decisión es mía. Y lleva gestándose mucho tiempo. Tú no te vas a ir. La agarró del brazo. El dolor de sus dedos apretándole la muñeca la hizo reaccionar del todo. María lo miró a la mano, luego a los ojos. Suéltame ahora mismo. Algo en su voz, una nueva nota de acero, lo obligó a soltarla. Dio un paso atrás, como si se hubiera quemado. La mitad de esta casa me pertenece legalmente, continuó ella, en tono firme. Igual que la mitad del negocio que empezamos juntos. Pero ahora solo quiero una cosa, libertad. Lo demás lo hablaremos con abogados. Tomó la maleta y se dirigió a la puerta. Javier se quedó de pie, derrotado, con los brazos colgando. Vas a volver, dijo tras ella, pero ya sin convicción. ¿A dónde irás? En el salón la esperaba Lucía, abrazando con fuerza a Mateo, que milagrosamente había dormido todo el escándalo en el sofá. Antonio sostenía el abrigo de María. ¿Todo listo?, preguntó Lucía. María asintió. Antonio le ayudó a ponerse el abrigo. Un gesto sencillo, pero lleno de respeto. El coche está abajo, dijo. Te llevo. María se detuvo en el umbral y miró por última vez el piso donde había pasado la mayor parte de su vida adulta.
Allí crecieron sus hijos, allí envejeció, allí enterró sus sueños. Pero, curiosamente, no sentía tristeza ni nostalgia, solo una ligereza asombrosa, casi ingrávida. Vamos, dijo Lucía, tomándola del brazo con firmeza. Lo lograste, María. Lo lograste. La puerta se cerró con un leve clic, tan suave como el que sintió en su mente cuando entendió que las cadenas que la habían atado todos esos años solo existían en su imaginación. 50 años, la edad en la que muchos hacen balance, y ella apenas comenzaba a vivir. La cocina de Lucía era pequeña y acogedora, envuelta en calor y aroma a té. Eran la 1:30 de la madrugada, pero ninguna de las dos podía dormir. María estaba sentada, rodeando con las manos una taza, mirando por la ventana las pocas luces del barrio dormido. La realidad de lo vivido apenas comenzaba a asentarse. Así de simple, murmuró. 30 años, y me fui. Así de simple. Cuesta creerlo. Lucía resopló, removiendo la miel en su taza. ¿Simple? Vaya con lo simple. María, llevabas años caminando hacia esto. Hoy solo fue la gota que colmó el vaso. El teléfono vibró por 7ª vez en una hora. Era Javier. María negó con la cabeza y ni lo tocó. No va a rendirse fácilmente, suspiró, apartando el móvil. Le convenía demasiado, la esposa perfecta, que ayudaba en el negocio, mantenía la casa en orden y nunca lo contradecía. Y lo más importante, que nunca reclamaba reconocimiento, añadió Lucía, apartando un mechón rebelde. ¿Sabes qué es lo que siempre me impresionó de ti? Que te alegrabas más por sus logros que por los tuyos, como si tu vida fuera solo un apéndice de la suya. María sonrió con amargura. Lo era. Me fundí tanto en ese papel que dejé de distinguir dónde terminaba él y empezaba yo. El teléfono volvió a sonar. Lucía lo tomó sin dudar y contestó. ¿Javier? No, no va a hablar contigo ahora. No, no es un arrebato momentáneo, hizo una pausa, escuchando su voz al otro lado. ¿Sabes qué? Tal vez por una vez en tu vida podrías respetar la decisión de tu esposa. Llama mañana, si te despejas. Colgó y se lo devolvió a María. Perdón. No pude evitarlo. No pasa nada, respondió María con una débil sonrisa. Tal vez debí aprender a decir no mucho antes. Siguieron conversando hasta las 4 de la mañana. Hablaron de todo lo acumulado a lo largo de los años, cómo María fue cediendo sus deseos a las ambiciones de su esposo, cómo el miedo al cambio la mantuvo en silencio, de sueños rotos y oportunidades perdidas. Al amanecer, acurrucada en el sofá bajo una vieja manta de lana, María cayó en un sueño profundo. Soñó que volaba sobre la ciudad, por encima de tejados y copas de árboles. El viento la sostenía y la impulsaba, y ella planeaba con los brazos extendidos como alas, sintiendo una libertad que nunca antes había conocido. La mañana empezó con un rayo de sol que se colaba entre las cortinas. María abrió los ojos y sintió pánico por un instante, habitación desconocida, cama ajena. Pero los recuerdos de la noche anterior volvieron, junto con una extraña ligereza, como si el peso que la había oprimido durante años hubiera desaparecido. Se sentó con cuidado en el borde del sofá. No había miedo, ni remordimiento, solo una serena determinación y curiosidad por lo que sería ese primer día de su nueva vida. En la cocina encontró una nota de Lucía. Fui al trabajo. Vuelvo a las 6. El desayuno está en la nevera. Las llaves están en la mesita. Eres increíble, María. Pede llama a Antonio. No lo dejes esperando. El teléfono mostraba 12 llamadas perdidas de Javier y un mensaje de Antonio. Buenos días. Espero que estés bien. Me encantaría hablar contigo sobre mi propuesta. Llámame cuando puedas. María marcó su número, sorprendida de su propia firmeza. ¿Antonio? Soy María. Sobre tu propuesta, ¿cuándo podríamos vernos?
Acordaron almorzar en un pequeño restaurante a las 2. No tenía mucho tiempo. Debía pasar por casa a recoger su traje formal. Javier solía estar en la oficina a esa hora, el riesgo de encontrarlo era mínimo. El portal de siempre, el mismo olor, el sonido familiar de la cerradura. Pero ahora todo le parecía ajeno, cosa del pasado. Fue directamente al dormitorio, abrió el armario y sacó un sobrio traje gris oscuro, una de sus pocas prendas realmente elegantes, comprado para negociaciones importantes. Justo lo estaba guardando en una bolsa cuando oyó la puerta de entrada. El corazón le dio un vuelco. Javier apareció en la puerta del dormitorio, despeinado, sin afeitar, con los ojos rojos. Olía a alcohol rancio y cigarrillos baratos, algo inusual en el siempre pulcro Javier. «¿Has vuelto?», dijo con una sonrisa nerviosa. «Solo a recoger mis cosas», contestó ella con calma, sin detenerse. «No esperaba encontrarte aquí». «Pedí el día libre por estrés», dijo, cargando la palabra de sarcasmo. «¿Te imaginas? Tu esposa, tras 30 años, monta una escena pública y se larga. No pasa todos los días». María cerró la bolsa y se giró hacia él. «No fue una escena, Javier. Fue una decisión. Una que llevaba años gestándose». Él dio un paso al frente y ella retrocedió instintivamente. Conocía demasiado bien ese vaivén entre la dulzura manipuladora y la furia helada. «María, hablemos», su voz se había suavizado. «Hemos estado juntos tantos años. ¿De verdad vas a tirar todo por la borda por una simple pelea?» «Me exalté, lo admito. Bebí de más. ¿A quién no le pasa?» «No se trata de una pelea», respondió María con firmeza. «Se trata de 30 años, Javier. 30 años en los que viví tu vida en vez de la mía, en los que mis logros se convirtieron en tuyos, y mi opinión no contaba para nada». «¿Qué tontería es esa?», exclamó levantando las manos. «Siempre te he escuchado, de verdad». Por primera vez en mucho tiempo, María se permitió tocar suavemente su mano. Era un gesto necesario, no podía avanzar con el peso de la ofensa en el corazón. Él asintió, aceptando sus palabras. «Siempre seremos familia», dijo María, «pero de otra manera, como los padres de nuestros hijos, como los abuelos de nuestros nietos». «Me gustaría eso», su voz tenía una sinceridad agradecida. Cuando regresaron con los demás invitados, María vio cómo Isabel soltaba un suspiro de alivio desde el otro extremo del salón. Algo se había sanado en ese momento, no solo entre ellos, sino en toda la familia. La inauguración de la tienda insignia de Ecovida en el centro de la ciudad se convirtió en un evento para toda la comunidad empresarial. El amplio local, con diseño luminoso, plantas vivas y materiales naturales, reflejaba la esencia misma de la sostenibilidad. En lugar de la tradicional cinta roja, había una verde, símbolo de vida y renovación. Antonio insistió en que fuera María quien la cortara y diera el discurso inaugural. De pie ante colegas, periodistas y socios, no sentía miedo, sino una calma sorprendente. «La ecología no es solo cuidar la naturaleza», comenzó, cuando cesaron los aplausos. «Es cuidar del futuro, del mundo donde vivirán nuestros hijos y nietos». Ecovida no es solo una tienda, es una filosofía de cuidado hacia nosotros mismos y hacia el entorno. Habló de consumo consciente, del apoyo a productores locales, de prestar atención a los ingredientes y a los envases. Sus palabras eran cálidas y seguras y encendían luz en los ojos de los oyentes. Tras el acto oficial, comenzó el cóctel. María conversaba con los invitados cuando sintió una mano en su codo. Era Antonio, serio, pero con chispa en la mirada. «¿Puedo robarte un momento?», señaló un rincón tranquilo del local, bajo un arco. Se alejaron de la multitud hacia una zona con estanterías de cerámica artesanal, serena y acogedora. «Estuviste increíble», dijo Antonio. «Siempre supe que sería así». «¿Y esa certeza de dónde venía?», sonrió María.
Yo misma no estaba segura de mí. Desde los años de universidad creí en ti. Siempre fuiste distinta, inteligente, decidida, con un carácter fuerte. María sintió un rubor cálido subirle por las mejillas. A los 50 y tantos, sonrojarse por un cumplido resultaba casi cómico. Recuerdo cuando debatías con el profesor Gómez sobre modelos económicos, continuó Antonio con una sonrisa. Él tenía 3 doctorados y tú estabas en segundo curso. Y casi lo convenciste. Dios mío. ¿Te acuerdas de eso? Rió ella, sorprendida. Fue hace 1000 años. Me acuerdo de muchas cosas, respondió él con ternura. Y siempre lamenté no haber sido más valiente, por haberte dejado a Javier sin luchar. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de posibilidades no dichas. Ahora no es momento de apresurarse, dijo Antonio suavemente, como si leyera sus pensamientos. Estás empezando una nueva vida, un nuevo trabajo. Pero tal vez, algún día, podríamos conocernos de nuevo, no como compañeros de estudios, ni como colegas, sino como Antonio y María. Ella lo miró, sus manos fuertes, los dedos largos de músico, la barba plateada en su mentón, las arrugas en los ojos marcadas por años de sonrisas y experiencias. Me gustaría, dijo con sencillez. Pero tienes razón, sin prisa. Por la cumpleañera. Las voces al fondo se elevaron y las copas se alzaron. María cumplía 55. En su nuevo piso, ya no alquilado, sino propio, se reunieron sus seres más queridos, sus hijos y sus parejas, los nietos, Lucía con su hijo, Antonio, incluso Gustavo, Consuelo y Javier, invitado por primera vez no como esposo, sino como amigo de la familia. En 5 años, todo había cambiado. Ecovida se había expandido a una red de 12 tiendas, María había fundado una organización para apoyar a mujeres emprendedoras. Javier también había evolucionado. Tras una crisis, transformó su empresa con una visión más social. Habían aprendido a respetar sus límites y reconstruir la relación por el bien de los hijos y los nietos. Su vínculo con Antonio creció despacio, con respeto al pasado y a las heridas vividas. No necesitaban etiquetas, no forzaban nada, pero él estaba a su lado, con su cabello canoso, su mirada atenta y su confianza constante en ella. Tu brindis, mamá. Isabel le tendió una copa. María se levantó y miró los rostros que amaba, cada uno reflejo de su historia, cada uno testigo de su recorrido. Quiero brindar, empezó, con voz temblorosa de emoción. Por la vida, que puede comenzar a cualquier edad, si una se atreve a dar el primer paso, por ese segundo aliento que aparece cuando creemos que ya no hay más caminos. Miró a Javier, que asintió sin rencor. Por los errores que nos enseñan, por el perdón que nos libera, por el amor que cambia de forma, pero nunca se va, y por ustedes, quienes me ayudaron a convertirme en quien soy hoy. Las copas volvieron a elevarse. Luego del brindis, María salió al balcón. La brisa primaveral ondeaba las cortinas, trayendo consigo el aroma de los azahares en flor. Lola, la hija de Diego, de 5 años, la siguió y se acurrucó junto a ella. «Abuela, ¿en qué piensas?», preguntó, alzando la carita. María sonrió, acariciando su suave cabello. «En la vida, mi amor. En lo sorprendente que puede ser. ¿Es cuando primero estás triste y luego contenta?», preguntó muy seria. «Exactamente», rió María, abrazándola. «A veces hay que tener valor para decirle sí a la vida, aunque de miedo». Desde el balcón se veía la ciudad, antigua y joven al mismo tiempo, como la vida misma. En algún rincón estaba el dormitorio de cortinas pesadas donde vivió 30 años, también el local de Ecovida donde renació, y miles de historias parecidas a la suya, mujeres al borde del cambio, temerosas de dar el paso. «Atrévanse», pensó María. «Nunca es tarde para ser una misma». La puerta del balcón se abrió y apareció Antonio con 2 copas de champán. «¿Qué hacen mis 2 bellezas?», sonrió. «La abuela me está enseñando a ser valiente».
anunció Lola con orgullo. Oh, ella tiene mucho que enseñar, dijo Antonio, entregando una copa a María. Tu abuela es la persona más valiente que conozco. ¿Más que los superhéroes?, preguntó la niña. Mucho más, asintió Antonio. El verdadero coraje no es luchar contra monstruos, sino vencer nuestros propios miedos. María los miró con ternura. La felicidad es algo extraño, a veces hay que perderlo todo para encontrarse. A veces hay que llegar a los 50 para que la vida comience de verdad. Levantó su copa y miró la ciudad bañada en luces. En algún lugar, corazones latían enfrentando sus batallas, sus decisiones, sus caminos. A cada uno les deseaba lo mismo que ella había encontrado: valor para decir no a lo impuesto, fuerza para empezar de nuevo y felicidad para quienes se atreven a ser ellos mismos. Queridos amigos, al cerrar la historia de María, no puedo evitar reflexionar sobre cómo un solo no decidido puede cambiar toda una vida. Díganme, ¿les ha tocado esta historia? ¿Se reconocieron en las vivencias de la protagonista o pensaron en alguien cercano? Tal vez entre ustedes hay personas que hoy se encuentran en una encrucijada, dudando de su fuerza interior. Recuerden, la edad no es una condena, es solo un número. Un segundo aliento puede surgir en cualquier momento, solo hace falta reunir el valor para dar el primer paso. Si la historia de María resonó en su corazón, por favor, denle like a este video. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que tal vez también necesiten recordar su fuerza y su derecho a ser felices. Y en los comentarios, cuéntenos su experiencia. ¿Vivieron alguna vez un renacer? ¿Se atrevieron a cambiar su vida a pesar del miedo y las dudas?